¿Cómo está, asambleísta? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en directo. Esta vez no por la vía telemática, sino por la telefónica. Muchas gracias a los amigos de Ecuador en directo. Un abrazo para ustedes y un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha hasta ahora. Siempre estamos a las órdenes, aquí, presente. Abogado Pereira, ¿cómo tomar las declaraciones que dio ayer Hernán Ulloa? No sé, a veces quiero entender que podrían ser cortinas de humo o cortina de humo, por todo lo que está pasando dentro del gobierno, como para distraer un poco, ¿no? Ya él los amenaza a ustedes con destitución. Sí, la verdad que hablar de chiflados, que en este momento pues vemos que ya el señor Ulloa se chifló, ya definitivamente se le salió un tornillo. Me parece que le besó demasiado los pies al presidente de la República y tanto besarle ese olor, ese mal olor putrefacto que tiene el presidente, obviamente pues lo contaminó y lo dejó medio tarado, medio loco, no sabemos ya qué mismo le pasa al señor Ulloa y obviamente lo hacen para desviar la atención de los verdaderos problemas. De los verdaderos problemas que los tienen ahora mismo podridos, putrefactos en corrupción, ¿no? Apestan a corrupción por donde quiera que se los tope, por donde quiera que se los mire. Este está pasando a ser uno de los gobiernos más corruptos de la historia y obviamente necesitan ellos que den una cortina de humo para que la gente se ponga a debatir de otros temas y no a debatir de los verdaderos problemas del país. Mi estimado amigo, el verdadero problema del país son que en este momento no hay medicina en los hospitales. ¿Sí? A pesar de que hay el dinero lamentablemente lo han desviado, el dinero lamentablemente como el caso del hospital de Machala, lo utilizan para comprar equipos que no son aptos, que no son los que necesita la ciudadanía. El dinero en este momento no sirve para, no hay plata, no hay dinero para poder aumentar el cupo en las universidades, no hay dinero en este momento para construir vivienda para los pobres, no hay dinero absolutamente para nada, pero sí hay dinero para mandar a engordar la banca internacional a través de la Reserva Monetaria Internacional. Eso es lo que debemos discutir y no estar hablando de chiflados que justamente pues están ahí gracias a jueces de alcantarilla, sacados de esas alcantarillas más putrefactas que tiene este gobierno, conquistados para él, asumo que con la plata de la corrupción y obviamente para que anden dictando acciones de protección para que tengan un señor Ulloa que está correctamente destituido por la Asamblea Nacional. Así que un señor destituido que se chifló, repito, de tanto servirle a un amo apestoso a corrupción, yo creo que en realidad hasta perder el tiempo de hacerle un daño al país. El doctor Ulloa, el día de ayer el tono de él fue un poco desafiante, ¿no? Como que se sentía con mucho poder. Ulloa en realidad es una persona que directamente recibe órdenes del presidente de la República, aunque él lo desmiente. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo toman las decisiones que él en este momento pues busca generar un conflicto con la Asamblea Nacional para que la gente apunte hacia la Asamblea y se olvide del tema que está pasando con el gobierno nacional, los escándalos que han salido de corrupción, donde hay una persona que está pidiendo $150,000 mensuales, el otro 30,000 para una persona cercana al presidente de la República? Mire, el señor Ulloa obviamente se pone desafiante porque sabe que tiene jueces de alcantarilla, jueces de bolsillo que están ahí para salvarnos si es que nosotros nuevamente nos volvemos a destituir, aunque obviamente se sería perder el tiempo porque haya destituido. Básicamente, políticamente hablando, es un cadáver putrefacto que está hablando en este momento, tratando de hablar, de esgrimir sus últimas palabras, toda vez de que una vez que se pronuncie la Corte Constitucional, obviamente el señor estará en su casa, y bien mandado a su casa. Es más, yo no pienso que debe estar en la casa, yo pienso desde mi criterio que debería estar en la cárcel. Personas como yo no merecen estar a andar por la calle libre después de todo y tanto daño que le han hecho a este país. Amigo, al final del día terminan pagando las consecuencias los más pobres. La gente que en este momento, en lugar de estar pensando en que si el señor Ulloa tiene o no tiene razón, se está muriendo de hambre, pues porque no tiene trabajo, porque no tiene comida, porque no tiene esperanza de una mejor vida en este país, porque no tiene cupo en las universidades, porque no tiene medicina en los hospitales. Tiene que la familia mandarla a comprar toda la receta porque no hay medicina en los hospitales. Frente a esos problemas del país, que la Asamblea los ha venido debatiendo, los ha venido discutiendo. Quizás no seamos la Asamblea perfecta, quizás no somos la mejor Asamblea del mundo, pero como ya no tienen nada que decir de la Asamblea, recuerde usted que el discurso anterior de que la Asamblea no hace nada por la materia de la seguridad. 9 leyes de seguridad le hemos dado. La última ley de seguridad que incluso manda presos a los jueces que liberen delincuentes que tengan que ver con las bandas organizadas por 13 años de cárcel. Ahora sí no dicen nada de eso. Ahora sí andan buscando otros cuentos para inventarse en contra de la Asamblea. Pero en realidad no es el problema con la Asamblea. El problema en realidad es desviar la atención. Ellos quieren desviar la atención de los verdaderos problemas, de estos problemas de corrupción, que en el caso de mi provincia, por ejemplo, chispea, embarra,
terriblemente a la Corporación Eléctrica Nacional, ¿no? A la CENEL, y en este momento nosotros como orenses, como un defensor de la patria y ahora mismo de mi provincia, estamos investigando el tema. Hemos pedido todos los contratos, hemos pedido incluso al SRI, a la Superintendencia de Compañías, información de cada una de estas empresas que han sido nombradas en otras investigaciones, que mire, por enésima vez tienen que ser los medios de comunicación y no la Fiscalía, y no la Contraloría. O sea, ¿qué tipo de fiscal tenemos? ¿Qué tipo de contralor tenemos? Eso es lo que hay que ponernos a debatir. Lo que hay que debatir es qué Ecuador queremos para el futuro. Este Ecuador de los escándalos, este Ecuador de los chiflados como yo, un Ecuador que piense, que nos sentemos a hablar de cuál va a ser el futuro de nuestros hijos durante los 30, 40, 50 años después de que para poder apuntalar a nuestro país. Eso es lo que nosotros, al menos desde Pachacútec, al menos desde Hernán Pereira, estamos pensando. ¿Qué tipo de Ecuador queremos? ¿Un Ecuador que regrese los ojos al campo, donde hay 1.300.000 plazas de trabajo, o un Ecuador que explote indiscriminadamente minas y contamine los ríos que hoy en día le cuestan al país ingentes demandas a nivel incluso internacional, porque el Perú nos demandó por haber contaminado el río Puyango, que más adelante se convierte en río Tumbes? Esas cosas son las que tenemos que debatir, y no chifladuras de aquí vivos que viven a punta de a lo mejor querer sorprender al pueblo. La verdad que lo de yo a mí me tiene sin cuidado. Doctor Pereira, la Asamblea tal vez está pensando, o algunos asambleístas están pensando en llamar al presidente de la República para que vaya a dar una explicación sobre los escándalos de corrupción que se están dando en instituciones del Estado. Mire, sería perder el tiempo, porque lamentablemente el presidente tiene sus defensores en la Asamblea Nacional. No sé a cambio de qué. Pero no tiene la mayoría. Sí, el presidente, si bien no tiene la mayoría, pero obviamente para poder destituir al presidente necesitamos 92 votos, y él tiene algunos votos, hasta cierto punto me da la impresión que comprados, porque no quieren votar por la destitución de una persona que le ha hecho tanto daño al país. Yo voy a ser claro con el país. Si se vuelve a plantear la destitución contra Guillermo Lasso, yo votaré a favor de esa destitución. Así hay que darle al país. Al país no hay que andarle con gagueros. Al país no hay como andar diciéndole, hoy sí la pongo, mañana no la pongo, que hoy sí lo puso a Lasso, pero solo la puso en Twitter. Pero cuando hay que votar por la destitución de una persona, un presidente tan nefasto, un gobierno tan dañino para nuestra gente, ahí sí se esconden y ya no votan por la destitución. Doctor, ¿qué artículo se le podría aplicar? ¿Qué artículo se le podría aplicar al presidente de la República en este momento? El 130 numeral 2, que habla de la conmoción social. Hay una conmoción social, hay un escándalo de corrupción terrible en el gobierno de Lasso. Recordemos que al gobierno del presidente Correa también lo acusaron de corrupción y dijeron que aunque no había un documento firmado por el presidente, él a través de un flujo psíquico no tenía que firmar ningún documento, sino que a través de un flujo psíquico él era quien disponía que se hagan las cosas de esa manera, porque para eso tenía los ministros que firmen y obviamente den los contratos. Es exactamente igual. Es exactamente igual. ¿Por qué no está allanada la casa del presidente? ¿Por qué no está allanada la casa de Danilo Carrera? ¿Por qué no están detenidos? ¿Por qué no están con prohibición de salir del país? Se habla, incluso el mismo Carlos Vera, que es un periodista que generalmente ha estado al lado de este gobierno, que ha estado defendiendo este gobierno, habla de que han llevado camiones blindados para sacar el dinero de algunas urbanizaciones de los mencionados en estos casos de corrupción. Es decir, ya no se roban el dinero al antiguo en sacos, ahora se lo roban en camiones blindados. Ese es el gobierno que tenemos. Doctor. Ese es el escándalo, ese es el nivel del escándalo de corrupción que tenemos. Discúlpenme, de eso tenemos que hablar en este país. Si Carlos Vera lo dice, allá hay algunos que se están bajando del barco. Por supuesto, ya no pueden seguir defendiendo. O sea, ya lo de Guillermo Lasso es indefendible. Discúlpame, pero creo que ya defender a Guillermo Lasso a estas alturas, en que ni siquiera quienes lo apoyaron, quienes tuvieron así el descaro de apoyarlo de frente, de decir, esta es la salvación, de hacer entrevistas al Carondelet y un poquito más y peinarlo y cepillarlo y limpiarle la basurita que tenía porque le había caído una basurita, y decirle, presidente, aquí estamos a sus órdenes, usted es nuestro amo, usted es lo máximo que tenemos en este país, miren país, esto es el ejemplo del presidente. Ya ni siquiera ellos en este momento pueden defender a Guillermo Lasso. O sea, creo que han tenido una luz, una chispa de decencia en este país, y se dan cuenta que más importante es el pueblo, más importante la gente, los pobres, los agricultores de este país, que tienen un presidente que prefiere liberar aranceles para el sistema audiovisual, que no digo que esté mal, pero sin embargo para la agricultura la trata como la última rueda del coche. Nosotros estamos a favor de los agricultores, nosotros estamos a favor de los profesores a quienes les subimos el sueldo, a pesar de que este presidente no quiso, nos llevó a la Corte Constitucional. Nosotros vamos a seguir peleando por ellos. Lamentablemente el presidente entiendo que va a seguir permitiendo que se desalte en este país hasta más no poder. Ayer el doctor Carlos Bravo, que lo entrevistaba en este espacio, justamente
él me decía, una de las contradicciones que ha hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso, es decir que lo conoce al economista Danilo Carrera, a su cuñado, desde hace 64 años. Y me dice, el presidente tiene 67 años. Eso da a entender que el economista Danilo Carrera y el presidente de la República, Guillermo Lasso, que es el presidente de la República, tenía 3 años y ya paraba en la esquina y era amigo de Danilo Carrera. Dice, lo conozco, es mi amigo de hace 64 años. O sea, estamos hablando de que no tenía uso de razón y era amigo de él. Son contradicciones que podrían dar, pues, en un proceso de investigación a cosas que está diciendo el presidente de la República que ponen en entredicho. Obviamente, si tuviéramos procesos de investigación en el país, usted se da cuenta que cuando se trata de Guillermo Lasso, la Fiscalía calla. La Fiscalía, lamentablemente, en este país, el Contralor calla. Un poco más nos falta que el Contralor mañana salga a decir que ya han investigado y que no hay absolutamente nada que atribuye al presidente Lasso. Recordemos que el Contralor actual, el que está actualmente, que obviamente es encargado, salió en noviembre del año pasado a decir que Lasso era un santo, que teníamos que poner una aureola y que no tenía, de acuerdo a las investigaciones que ellos han hecho como Contraloría General del Estado, no tenía vínculos con los paraísos fiscales. Ese es el Contralor que hoy está y que hoy calla que se hace en el país en peso. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros estamos investigando y próximamente haremos público el producto de nuestra investigación para ratificar lo que ya han dicho los medios de comunicación valientemente. Hay que desenmascarar. Este gobierno le ha hecho daño al país, no solamente con los temas de corrupción, sino que no ha hecho ni una sola obra, pues. No es que usted lo vio al gobierno, a lo mejor va a decir, no, es que estaba ocupado haciendo obras, y entonces no me di cuenta que estaban robando por acá. No están haciendo absolutamente nada. No ha estado haciendo absolutamente nada, no tenemos una obra, no te repito, no tenemos medicina en los hospitales, la gente del Seguro Social Campesino se queja, los grandes pescadores industriales están pescando dentro de las 8 millas, afectando a los pescadores artesanales que todos los días se quejan. Tenemos escuelas abandonadas en las parroquias rurales donde se han desarmado, se han desbaratado, ni siquiera son capaces de reconstruirlas. Tenemos falta de docentes, tenemos falta de especialistas. Usted tiene una cita aquí en este país y se la dan para 3, 4 meses, y eso me está pasando inclusive a mí, personalmente a mí. ¿Cómo no le va a pasar al pueblo? Esos son los reales problemas del país que este gobierno no ha resuelto. Resulta que no ha resuelto ningún problema de los problemas sociales más latentes que tiene este país, pero sí está envuelto en escándalos de corrupción a la vuelta de menos de 2 años de su gobierno. Discúlpenme, yo creo que estamos seriamente enfrentando a uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Ecuador. Finalmente, doctor Pereira, el tema de la consulta popular parece ser que se cae con estos escándalos de corrupción. ¿Cuál es la posición del ala rebelde de Pachacuti frente a la consulta popular? Nosotros hemos sido absolutamente claros, especialmente los que somos de provincias pequeñas, como el caso del Oro, como el caso de Carchi, de Loja, de Samara Chinchite, de Morón, Santiago, de provincias hermanas, que sí nos duele lo que está pasando con esta consulta popular, porque resulta que esta consulta popular pretende que la gente traicione a su propia raíz, a su propia gente. Mire usted, la consulta plantea, entre otras cosas, supuestamente disminuir asambleístas. Resulta que a Carchi lo van a dejar con un asambleísta, con uno. Resulta que a Loja lo van a dejar con 2, resulta que a Loro lo van a dejar con 3, resulta que a Morón, a Santiago, a la provincia de Oriente lo van a dejar con 1. Resulta que a los migrantes, ¿quién no tiene familia a los migrantes que tanto ayudaron en este país en la época más dura que tuvo este gobierno, donde le enviaron más de 2.600 millones de dólares en remesas y salvaron la economía de este país? Los dejan de 6 que tienen actualmente en 2 asambleístas. Discúlpame, pero eso no puede ser, no puede pasar. Mientras tanto, a Guayas y a Pichincha le suben, le dejan en 16 y en 17 asambleístas, fuera de los asambleístas nacionales que ahora los aumentan de 15 a 33. Eso es traicionar a nuestras provincias. Por eso yo votaré no, 8 veces no a esta consulta que le hace daño al país. Esta consulta no resuelve el problema de la medicina en los hospitales. Esta consulta no resuelve el problema de la falta de cupos en las universidades. Esta consulta no resuelve el problema de la vivienda que tiene el país. Esta consulta no resuelve el problema de la agricultura latente que tiene este país, donde le pagan $1 a la caja de banano a los bananeros, donde les pagan 20, 24 centavos de litro de leche a los lecheros, donde les pagan a 15, a $20 el quintal de arroz a los arroceros. Esos son los problemas que tenemos que debatir en este país y no, lamentablemente, pretender endilgarse todos los poderes del Estado, que es lo que busca esta consulta popular a favor de un presidente de la República que está en este momento manchado de corrupción, disculpen, hasta las uñas. Quiero agradecerle, asambleísta Darwin Pereira, por aceptar conversar con nosotros, aunque sea unos minutos, por esta vía.
A ustedes, más bien ustedes, agradecerles por la invitación, estamos siempre en las órdenes y recordarle al pueblo ecuatoriano que acá estamos en franca lucha en defensa de los intereses de que no tenemos compromiso con absolutamente nadie. Si este gobierno se tiene que ir, volveremos a votar porque se vaya y que el gobierno ya vaya visualizando bien quiénes son los que de boca supuestamente lo combaten al gobierno, pero cuando hay que votar terminan defendiéndolo con su voto. Yo votaré por la institución de Lazo si es que esta se vuelve a plantear. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.